אפשר לתקן. Hay muchas situaciones que tenemos que decidir qué exigir a los niños y qué no. Y también muchas situaciones que tenemos que exigir a qué exponerlos y qué no, o cómo limitar que conozcan cosas, que sepan cosas, que se encuentren con personas, que vean. Es un tema muy complicado. Siempre me preguntan el tema de la tecnología. Creo que nunca me ha pasado que me reúna con padres que no me pregunten esa pregunta. Siempre está esa pregunta en el aire, como cómo cuidar a los niños de ese tema. Pero en verdad es un tema mucho más amplio. Es el tema de siempre decidir que sí y que no. La Gemara dice que al Yetzer Hara y al Tinok, es decir, a los niños, hay que tratarlos con Yemin Mekarevet Vesmol Doja. Quiere decir que antes de entender qué es lo que está diciendo, lo que nos está enseñando la Gemara, que hay un paralelismo entre el Jinuj y el trabajo del Yetzer, es decir, el trabajo de las Midot. Se trabajan igual. La diferencia es que el Sehel de uno, nuestra propia mente, es la que nos ayuda a trabajar nuestro Yetzer, mientras que con el niño no podemos esperar que él mismo lo haga porque todavía no tiene esa capacidad mental. Entonces nosotros, los papás, cumplimos esa función de su propio Sehel que todavía no está desarrollado. Pero en el fondo el concepto es el mismo. Yo tengo que ir educando al niño de la misma manera que me tengo que educar a mí. ¿Y cómo es esa manera? Dice la Gemara, Yemin mekarevet vesmol doja. Acercar con la derecha y rechazar con la izquierda. La derecha obviamente es más fuerte que la izquierda, entonces quiere decir que estamos acercando al Yetzer o al niño con la derecha y al mismo tiempo limitándolo, rechazando, marcando un límite con la izquierda que es un poco más débil. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que siempre yo tengo que tratar de satisfacer el deseo que tiene el niño en un lado y al mismo tiempo no satisfacerlo por el otro, con un poco de inclinación para el lado derecho. Es decir, para el lado que sí, para darle más. Antes de nuevo de tratar de aplicar eso qué significa eso en la práctica, entendemos que eso es algo muy relativo. Porque cuando yo rechazo un deseo o lo voy a satisfacer, depende de la situación del deseo, es decir, del niño o del Yetzer. El klal de Yemin Mekarevet Vesmol Doja nos enseña, más allá de la técnica misma, nos enseña que la forma de aplicarlo es subjetiva. Porque yo tengo que aceptar el deseo o rechazarlo según el deseo. Yo no sé cuál es el deseo. Una persona que tiene un deseo muy fuerte, quizás tengo que actuar de una forma. Si tengo un deseo más chico, quizás de otra. Si estoy en una generación de que pasa esto, tengo que actuar así. En otra. Siempre tengo que ir adaptándome a la realidad. Yo estoy hablando de algo que es muy flexible. Es una emoción. El niño funciona igual que el Yetzer. Hay una emoción. Yo tengo que saber lidiar con esa emoción. Entonces siempre la actitud va a ser diferente dependiendo de esa emoción, dependiendo de las circunstancias. Y también dependiendo del estado momentáneo que tiene el niño. Es decir, puede ser que ayer mi actitud fue de una forma y hoy va a ser diferente. Puede ser que hoy día yo prefiera limitarte tal cosa, no te expongas a tal cosa, pero después de 10 años me doy cuenta que lo shayach, porque ahora la realidad es otra y tengo que cambiar mi técnica. Nosotros siempre tratamos de tener como una cierta estabilidad, como mantener una cierta línea. Esta es la línea de nuestra casa. Nosotros hacemos esto, no hacemos lo otro. Nosotros vemos esto, no vemos lo otro. Vamos a tales lugares o no vamos. Nos juntamos con tales personas o no. Es correcto tener esos límites para no estar todo el tiempo discutiendo de las mismas cosas. Pero en verdad también está este factor que es muy flexible. Porque si el niño quizás cuando tenía 10 años tú le podías pedir ciertas cosas o limitar de ciertas cosas, puede ser que a los 15 ya no puedas hacer lo mismo. Porque cambió su realidad, porque está mejor o peor. Es algo que uno tiene que saber. El Jinuj es algo, igual que el Yetzer Hara, es algo completamente inestable. Es absolutamente inestable y nuestra respuesta a eso tiene que ser, como se dice, adaptada a la realidad. Esto todavía antes de entender qué significa el concepto de Yemin Mekarevet Vesmol Doja. Solamente estoy tratando de concluir la introducción. Que hay un análisis en el momento que se está surgiendo la situación, en la generación que estamos, en la familia que estamos, en la situación puntual del niño en este momento y tratar de responder en base a eso. ¿Qué significa entonces Yemin Mekarevet Vesmol Doja? Cuando una persona tiene un sentimiento, por ejemplo, es muy impaciente. Una persona muy impaciente, muy acelerado, quizás quiere hacer todo inmediatamente.
Entonces, si yo quiero trabajar ese sentimiento, porque ya dijimos que trabajar los sentimientos nuestros y de los hijos es igual, entonces si yo quiero trabajar ese sentimiento, mi meta es que yo no sea tan acelerado, que yo no sea tan impaciente, que pueda esperar y quedarme tranquilo mientras algo esté pendiente. Entonces, lo que tendría que hacer es, ¿qué tengo que hacer para trabajar ese sentimiento? Tengo que hacer Yemin Mekabevet es Moldoja. Quiere decir que tengo que dejarme a mí mismo actuar según esa tendencia, por decir, 60%. Estamos inventando números, ¿sí? Pero en un 40% limitarlo. Yemin Mekabevet, que si por el lado más fuerte, satisfacer mi impulso, no es que ahora me voy a quedar quieto durante un día entero porque me vuelvo loco, no me va a hacer bien, no estoy capacitado de hacer un cambio tan drástico, tengo que hacerlo de a poco. Entonces tengo que limitar mi emoción, mi impulso en un poco, no en la mayoría, en la minoría. No sé decir el porcentaje, seguramente va a depender de cada uno, pero hay tengo que limitarme un poco en mi impulso negativo y al mismo tiempo satisfacerlo en su mayoría. Y de esa forma, repetitivamente, entonces me voy a tranquilizar y el sentimiento se va a ir apagando poco a poco según la regla de que obviamente que lo estoy diciendo muy en resumen, es mucho más profundo que eso, pero digamos la regla así en general, si yo logro no satisfacer esta emoción, poco a poco se va a morir. Como siempre decimos en el Yetzer Hara, Marivó Sabea. Si yo lo dejo con hambre, termina sintiéndose satisfecho. Si yo tengo hambre en 100%, en este ejemplo de acelerarme, de resolver todo, de ir a decir cosas, de hacer cosas, tengo hambre en una medida de 100%. Si yo voy a satisfacerlo en 100%, más bio gaev, quiere decir que ahora, cuando yo voy a satisfacer esa tendencia, la estoy reforzando, y mañana voy a estar en 120, porque como ya reforcé mi tendencia. Pero si yo voy a dejarla con hambre, es decir, en vez de satisfacerla en 100, la voy a satisfacer en 80, ese hambre hace que la fuerza esta se debilite. Y por lo tanto, poco a poco vaya bajando. Obviamente con cuidado y con tiempo y con repetición. Esa es la regla. Tengo que dejarla un poquito con hambre. Ahora, si la voy a bajar demasiado, imagínense que yo tengo una tendencia de 100 y voy a satisfacerla en 10 o en 0. Entonces eso va a provocar que mi impulso interno se desespere por completo, como un animal que no le das de comer, entonces se vuelve loco, empieza a istolel y es mucho peor. Entonces por eso no puedo no hacer el Yemin Mekabevet. Tengo que hacer un Yemin Mekabevet que sí va a satisfacer mi impulso natural para que me quede tranquilo, pero al mismo tiempo no satisfecho en 100% para ir cambiando. Esa es la regla que aplicamos respecto a nosotros mismos, en todas las midot, en todos los kohot negativos. Lo mismo tenemos que aplicar con nuestros hijos. Cuando identificamos que hay una tendencia negativa, cuando hay una midá negativa, una tendencia negativa, entonces vamos a tratar de satisfacerla en un gran porcentaje para que no oprimir completamente el sentimiento y al mismo tiempo limitarlo en algún nivel para que no satisfacerlo en 100% y así poco a poco ir debilitándolo. Pero no podemos esperar que el sentimiento se acabe drásticamente porque eso no es real, no es posible. Ahora, como dijimos al principio, entonces eso va a ser algo relativo y dependiente. Puede ser todo el tiempo estar en cambio. Cuando yo veo que el niño está en un estado que ahora él necesita esto, o que en esta época de su vida, o por influencias que ha tenido, o lo que sea, él está en un nivel diferente de lo que estaba antes, tengo que ir adaptando esta dualidad, estas dos lados, el derecho y el izquierdo, dependiendo del nivel de la persona. No digo que hay que estar cambiando todos los días, pero en general el ma'alaj va a ser algo flexible, que uno lo va adaptando de vez en cuando a la metziut que está el niño en cada momento de su vida. Y también con uno mismo, sí. Ahora, obviamente que lo más difícil en la vida, yo creo, en Jinuj, es encontrar este equilibrio entre la derecha y la izquierda. Como bajarlo a la práctica y decir, ¿cuándo le permito, cuándo le prohíbo? Esa es la gran pregunta de Jinuj. Es la pregunta yo creo que donde siempre podemos caer. Porque es difícil a veces identificar qué le puedo exigir al niño que vaya en contra de su naturaleza para mejorar algo, o quizás le estoy exagerando y no tengo que pedirle tanto. Ahora para él esto es muy difícil. No sé, un niño no quiere estudiar. Entonces yo tengo que, más allá del estudio, no estoy hablando ahora, cuando siempre hablamos de Jinuj, ¿cierto? No estamos hablando del resultado inmediato. No es que yo creo que estudie para que le vaya bien mañana en el examen que tiene en el Heider. No, ese es el tema. Eso no es Jinuj. Eso es Stam, que quiero que estudie. Pero si yo quiero Jinuj, lo que yo quiero enseñarle es que se acostumbre a estudiar, que le guste estudiar. Siempre el Jinuj es enfocado a largo plazo.
Entonces, ¿qué le exijo? Si le exijo mucho, Ulay al Fuj, le estoy oprimiendo y se va a rebelar y le va a terminar odiando el estudio. Pero pues si le exijo poco, nunca se va a acostumbrar. Entonces, encontrar el punto exacto de cuánto exigir y cuánto dejarlo que se deje llevar por su emoción es lo más difícil. Dejarlo que se vaya a jugar porque es lo que quiere o obligarlo que vaya a estudiar. Un poquito sí, un poquito no, pero ¿cuándo está el límite? Es difícil. Y depende de cada niño, y depende de cada matzab, es difícil. En eso es como el gran safek, la gran duda que siempre tenemos. Pues seguramente van a haber padres que por su tendencia natural tienden más para el lado derecho y otros que tienden más para el lado izquierdo. Por su naturaleza. Y a veces pasa que la mamá para un lado y el papá para el otro, entonces ahí es cuando es más complicado. Pero eso es lo más normal, hay una tendencia de uno mismo, que uno por su tendencia personal tiende más a un lado que para el otro. No siempre la tendencia que tiene uno con los hijos es la tendencia que uno tiene para uno mismo. Se pueden haber padres que son muy exigentes con ellos mismos, en su trabajo tienen más la izquierda cuando se refiere a su trabajo midot, pero en relación a otros más a la derecha. Y también al revés, hay personas que con sí mismos son muy liberales. No, yo no tengo fuerza, todavía no, vas de poco, pero tú tienes que hacerlo. También eso puede pasar. Pero de todas maneras, esa es como la gran pregunta en Jinuj, ¿dónde poner la línea? ¿Dónde marcar el punto equilibrado entre la derecha y la izquierda en cada tema y tema? Y obviamente no hay una receta. No hay una receta porque, como dijimos, es algo muy subjetivo, muy relativo a la situación de cada niño, de cada matzab. Pero de todas maneras, algo que está claro es que nosotros tenemos que apuntar a eso. Tenemos que tratar de llegar a acercarnos lo más posible a eso. A veces nos vamos a equivocar, es inevitable. Pero por lo menos intentar encontrar ese equilibrio y buscarlo. Ahora, nosotros a veces, para encontrar ese equilibrio, no depende solamente de nuestras órdenes, nuestras enseñanzas, sino que también depende de dónde el niño está y sus experiencias, su entorno. Por ejemplo, si yo voy a exponer a un niño a ciertas, no sé, digamos tecnología. Si voy a exponer al niño en tecnología, eso obviamente le va a despertar un deseo, porque los que hacen la tecnología son expertos para eso. Entonces invirtieron mucha plata para que los niños quieran usarla. Entonces, le estoy creando más necesidad. Y cuando le creo más necesidad, estoy entrando en un problema, porque ahora se mueven las líneas. Ahora quizás tengo que darle más, porque si no le va a afectar. Ahora que ya tiene la necesidad, por una mala influencia, por ejemplo, entonces ahora quizás tengo que mover el lado derecho y el lado izquierdo para adaptarme a la realidad actual del niño. Pero si yo originalmente no me hubiera expuesto a eso, quizás hubiera logrado marcar la línea entre la izquierda y la derecha en un punto porque no tiene esta necesidad. Por otro lado, puede ser que esa necesidad surja igual, que el niño se exponga tarde o temprano a eso, sin que yo se lo permita, y quizás iba a ser peor, porque no está preparado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Me entienden la pregunta? Hay una pregunta de entorno, ya no depende de mí, sino depende de en qué situaciones el niño va a estar, a qué se va a exponer, y según eso, limitarlo. Ahora, lo que pasa es que cuando una persona, yo creo que acá se aplica la misma regla que dijimos antes. O sea, uno puede ir adoptando este equilibrio entre la izquierda y la derecha según la situación. Yo creo que no es un error. Yo creo que es mucho más grave mantenerse como fijo en las reglas que uno impuso desde el principio sin darse cuenta que las cosas están cambiando. Yo creo que, entiendo que hay un ideal de que haya unos ciertos principios firmes en la casa, en la educación. Pero, por otro lado, cuando los principios son muy firmes y no se genera esta adaptación a la realidad del niño, yo creo que el daño puede ser mucho peor. Yo puedo decir, por ejemplo, yo prefiero que tú no te expongas a, no sé, no veas películas. Yo entiendo que esto hace mal, prefiero que no veas películas. ¿Está bien? Ahora puede ser que el niño llegue a una edad de que ya no puedes evitarlo, porque su compañero le muestra la película, no tú. Entonces, si tú no te adaptas a esa realidad, yo no digo que es lejatjila, pero digo, si llega a pasar, entonces lo pierdes. Perdiste el equilibrio le estás pidiendo algo que él no puede. En su realidad actual, él después de que ya se expuso a esas cosas que no quería que se exponga, tú le estás exigiendo algo que él ya no lo puede lachzik. Entonces al final le estás pidiendo una izquierda que él no le sirve, no es real. Es un problema. Hay un dicho que siempre decía, lo escuché en nombre de Rav Berkovich, él siempre dice que él lo dice respecto a un rab de una comunidad, que cuando un rab de una comunidad exige cosas que su público no está ni ahí de cumplirlas, entonces el problema no es que no lo van a escuchar, el problema es que lo van a perder a él.
porque él ya no es relevante para ellos. Lo sienten como que él, mira lo que está hablando, si nos está pidiendo que hagamos tikkun hatzot y nosotros no hacemos shaharit. Como de que no es nuestro rab, digamos. A ese nivel. Con los padres puede pasar lo mismo. Muchas veces pasa que los padres se mantienen en sus ideales de jinuj, de qué es lo mejor y esto es lo que yo transmito y tú tienes que ser un talmid jajam, y el niño ni siquiera, no sé, está mucho más lejos. Entonces es peligroso. Por eso digo que el mensaje tiene que ser un mensaje, obviamente que siempre apuntamos para arriba, pero apuntamos desde arriba, de el lugar donde el niño está. Y en eso me tengo que ir adaptando. Él no tiene que saber eso, porque si yo le digo desde el principio que me voy a adaptar a él, entonces un problema, pero de todas maneras tenemos que... Tu pregunta es cómo puedo lidiar con diferencias entre hermanos cuando como me tengo que adaptar a cada uno, resulta que las diferencias pueden ser muy notorias. Es una gran pregunta, es un problema, y yo diría que la misma pregunta existe en todas las instituciones educativas, porque cuando tú mandas a un niño a estudiar a algún lugar, siempre van a haber reglas que son más generales, que no son buenas para este individuo, y es un problema. Y es un problema grave a veces, porque a veces como que siempre están las excepciones de los niños que no pueden seguir las mismas reglas del... La casa pasa lo mismo. La diferencia es que en la casa tenemos pocos hijos, no 100 o no 2000, entonces es un poco más fácil adaptarlo, y además que hay diferencias de edades, que eso también es una ventaja. Es decir, siempre yo puedo no siempre, pero a veces yo puedo justificar las diferencias por edades distintas. A ti te permito hacer esto, a ti no, porque eres más chico o porque eres más grande, dependiendo del tema. Como excusa lo digo, porque eso no es la verdad. La verdad es que tienen personalidades distintas. Pero tampoco soluciona el problema 100%, y al final a veces vamos a tener que hacer diferencias a pesar de todo. Yo lo puedo explicar, yo creo que es mucho mejor ser sincero en ese aspecto y decirle al niño, mira, tú tienes una personalidad distinta, yo creo que tú puedes cuidarte de no hacer esto, por ejemplo, pero tu hermano, que él tiene otras fortalezas y otras debilidades, entonces el jinuj es distinto. Yo creo que ese mensaje los niños no entienden, siempre y cuando el total, digamos, la mascaná, que no son mekupajim, lo que se llama, no son, ¿cómo se dice mekupajim? Que no se sienten que están recibiendo menos, ¿sí? O sea, no tiene que sentir que a él le permito todo y él no. Si a él le permite esto, él permite otra cosa. A él fue a un lugar que él no quiere, a un hermano fue a un lugar que yo no quiero que el otro vaya, entonces quizás le va a comprar algo, no sé. De alguna forma que se sientan bien, pero yo no creo que el jinuj tiene que ser parejo. No puede ser parejo, porque sería un mitat sdom. ¿Conoce el concepto de mitat sdom? Las camas de sdom que tenían un tamaño fijo, y los que eran más largos los cortaban, y los que eran más chicos los retiraban. El jinuj fijo es una mitad sdom, una cama de sdom. No se puede. Hay que adaptarlo a la realidad del niño, siempre en el punto donde está, tirar para arriba. ¿Cómo? Con este equilibrio de lo que le puedes exigir y lo que le tienes que permitir. Siempre manteniendo ese equilibrio. Ahora, lo que digo es que tenemos que hacer el heshbon, porque nosotros sabemos que las cosas que ellos van a vivir, las personas con las cuales van a conocer, son personas que pueden despertar necesidades. Las sociedades, la tecnología, todas esas cosas pueden despertar necesidades que quizás yo preferiría que no las tenga. Pero también ahí yo creo que uno tiene que ser realista y adaptarse a la realidad, no estar en las nubes. Yo puedo decirle a Hatjira, yo prefiero que mi hijo no tenga esto. Pues, vaya, pero tienes que saber, tienes que ir viendo si lo puedes mantener. Si llegas a la conclusión de que esto no es sostenible porque cambió la generación, inventaron, quién sabe lo que... Nosotros ni siquiera nos imaginamos qué nisionot van a tener nuestros hijos. Muchos acá tienen hijos chicos, pero no sé, quizás en 10 años más van a inventar máquinas que te hagan pensar cosas, no sé, qué sé yo. Los nisionot no paran, entonces uno, ¿qué sabe? Uno tiene que estar adaptado a la realidad y ser realista. Siempre tratar de apuntar a lo mejor dentro de lo que es posible. Y a veces uno tiene que tener cuidado con sus propias tendencias personales, porque si yo soy una persona que tiende a ser más permisivo, más derecha, entonces tengo que ser un poco más cuidadoso de no caer en eso, y viceversa. Si yo soy una persona que soy muy exigente y tiendo a ignorar las necesidades reales del niño, también tengo que ser cuidadoso en ese aspecto. Porque, como dijimos la otra vez, nosotros tenemos una misión. Esto es una tarea. No somos... los hijos no están para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una tarea. Nos dieron un niño que tiene una personalidad como todos, ¿sí? Tenemos midot para trabajar. Entonces nuestra tarea es tratar de mejorar de ahí en adelante lo más que se pueda. Esa es nuestra tarea. Entonces yo tengo que ver dónde está el niño, analizarlo, entender qué se le puede exigir y qué no. Me voy a equivocar, seguramente muchas veces, pero por lo menos intentarlo. No hay... Lo aléjame la halikmo. No puedo estar seguro que voy a terminar el trabajo. No puedo, de hecho, llegar a una perfección, pero tengo que tratar de apuntar a encontrar ese equilibrio en cada etapa de la vida del niño, no quiero decir cada día, sino cada etapa de la vida del niño, y saber qué te puedo exigir. Esto se aplica también en cosas de la rutina normal y también en cosas puntuales de cada niño. El niño es miedoso, tiene miedo a la oscuridad, no quiere estar solo. ¿Qué le exijo? Depende del niño. A algunos niños yo le puedo exigir está bien, a ti te da miedo a la oscuridad, entonces vamos a dejar un poquito menos de luz. Pero quizás a este otro no le puedo decir eso, porque ahí se muere de miedo. Entonces tengo que cambiar.
Tengo que ir adaptando, según cada capacidad de cada niño en el tema que yo quiero trabajar con él, tengo que ver dónde está parado, qué le puedo exigir y dónde tengo que dejarlo con su propia naturaleza. No quiere estar solo, pesar, entonces voy a estar en el cuarto del lado, no al lado tuyo. Yo te quiero hacer fuerte y yo quiero que no te debía estar solo. No te voy a dejar solo en toda la casa, Hasbe Jalila, porque eso sería izquierda pura. No, yo voy a estar al lado, me vas a escuchar, yo voy a estar estudiando o algo así, tú me vas a escuchar, para que te quedes tranquilo. Pero un poquito de desafío hay, porque no estoy al lado tuyo. Sí, estoy dando ejemplos, cada uno con los temas que quiera trabajar con el niño, si son temas de disciplina, si son temas de ayudar en la casa, si son temas de cuando se trata entre los hermanos, lo que sea. Yo le puedo decir al niño, mira, yo sé que cuando tu hermano te molesta, tú le terminas pegando. Ok, entiendo que te cuesta mucho, pero hagamos un cierto izquierda, como un cierto límite, o ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no. ¿Entiendo lo que digo? Obviamente que no puedo hacer esto en todas las cosas, porque a veces hay ciertas obligaciones sociales o del colegio, de la yeshiva o de lo que sea, que no me permiten tanta flexibilidad. Pero en lo que depende de nosotros, uno tiene que estar adaptándose a la realidad del niño, buscando ese equilibrio. Repito, no puede ser una regla, porque depende de la sociedad donde nosotros criamos a nuestros hijos, depende de los familiares que están al lado, etc. Hay muchos factores que influyen. Hay cosas que no podemos permitir porque no están permitidas directamente, pero hay muchas cosas que seguro conocen lo que dicen Hazal respecto a la Javá, que ella dijo que no solamente no podía comer de la fruta, sino que también no podía tocarla, que eso puede ser peligroso a veces. También acá, nosotros tenemos que tratar de realmente identificar lo que es el Ikagadin y lo que es un agregado de Ikagadin. No porque Hasbe Jalila no le damos importancia, pero sí para tener esta flexibilidad de saber adaptarnos al niño particular que tenemos. Si no sabemos, que una persona no sabe qué distinguir entre lo que es básico, principal y lo que es agregado, entonces no tiene esa flexibilidad, está muy limitado en lo que puede adaptar la exigencia al niño, porque para él es todo igual, es todo parejo. Pero cuando uno entiende que hay cosas mejores, hay cosas peores, hay cosas más importantes, cosas menos importantes, entonces de esa forma uno tiene la flexibilidad de ir adaptándose al niño en su momento puntual y así haciéndolo crecer para arriba. En resumen, nuestro jinuj no es una cama de Sdom, como dijimos. Nuestro jinuj es entender dónde está parado el niño y tirarlo para arriba. Somos, como dijimos, entrenadores. Somos entrenadores de nuestros hijos para desarrollarlos de la mejor forma según su realidad. Yo no puedo esperar que él sea otra cosa. Su personalidad, su realidad, sus sentimientos ahora. Yo ahora trato de sacar de él su mayor potencial, reforzando lo bueno, por supuesto, y limitando lo malo, pero también en lo malo dándole cierto espacio con la mano derecha y limitándolo con la mano izquierda. אפשר לתקן.